Bueno, ¿cómo están? La idea fue armarles algo un poco resumido y tratar de abordarlo más que nada para la emergencia y para el uso que le pueden llegar a dar ustedes. Todos más o menos sabemos lo básico de infarto, así que la idea es ir haciendo un abordaje general. Como objetivos propuse reconocer los tipos y los mecanismos fisiopatológicos muy por arriba, como para hacer un breve repaso, identificar los criterios diagnósticos y sobre todo los electrocardiográficos, aplicar el manejo inicial. Generalmente nosotros nos basamos en las tres guías de la SAC, la Sociedad Europea, que vendría a ser la ESC, y las americanas un poco menos en este caso, pero también las evaluamos, que son las de la AJA. Determinar la estrategia de reperfusión adecuada en la emergencia y reconocer complicaciones o más bien diagnósticos diferenciales que nos pueden cambiar el tratamiento. Como definición, ya todos sabemos que es el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, que habitualmente lo más frecuente es que va a ser por una obstrucción coronaria aguda trombótica, y que esto lo voy a ver reflejado en la elevación de las troponinas, con signos clínicos también, o electrocardiográficos de isquemia, ¿sí? La definición de infarto es troponinas y algo más, pero bueno, obviamente que va a depender también de lo que encuentre en el electrocardiograma. Esto puede ser una emergencia cardiológica y debe ser diagnosticado rápidamente para brindar un tratamiento temprano. Eso es lo más importante y lo que nos tenemos que llevar básicamente de esta clase. La clasificación o fisiopatología también, para hablar muy por arriba, sabemos que hay 5 tipos de infartos. El tipo 1 es el que más nos vamos a abocar en la clase, que es el trombo o ruptura o erosión de una placa y que va a llevar a la oclusión o la suboclusión de una arteria coronaria. Básicamente, esto no sé si me ve el puntero, pero bueno, el accidente de placa lo que va a generar es la formación de un trombo, la activación plaquetaria, la inflamación y demás, como todos sabemos en la fisiopatología, y puede haber una suboclusión que puede llevar a lo que se conoce como angina inestable o infarto sin elevación del ST, que puede o no tener cambios en el electrocardiograma, y la oclusión completa, que esto se va a ver reflejado como un infarto con elevación del ST y va a ser los cambios electrocardiográficos correspondientes con elevación del ST. Hay que tener en cuenta la cascada isquémica, ¿sí? La obstrucción al flujo lo que principalmente o lo que primeramente va a generar es una alteración en el metabolismo celular. Después va a haber trastornos en la relajación a nivel cardíaco, que la diástole es un fenómeno activo y es lo primero que se afecta. Posteriormente trastornos en la motilidad, cambios eléctricos y por último va a llegar el dolor. Entonces el paciente ya viene casi en el estadio final de esta cascada isquémica, y sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que la alteración del metabolismo celular, que es lo que primero ocurre, es lo que nos va a llevar principalmente a la generación de arritmias malignas y la muerte súbita de estos pacientes. Por eso es la principal causa también de mortalidad, ¿no? Para repasar un poco la presentación clínica, no necesariamente se van a presentar como lo que le llamamos de libro, sino que pueden ser oligo o asintomáticos incluso también. Lo más común que se va a presentar es con dolor torácico, si no pueden tener directamente presentarse como shock cardiogénico o insuficiencia cardíaca aguda o obviamente posterior a un paro cardíaco. El dolor precordial, que es opresivo retroesternal, 8 de 10 pacientes lo van a presentar, pero también tenemos que tener en cuenta que puede ser referido hacia el brazo, a presentar omalgia, epigastralgias, diaforesis, disneo, mareos, náuseas y vómitos. Todos estos, como ven en los muñequitos, según propone la Sociedad Europea, los que no son los síntomas más infrecuentes van a ser los que se presenten mayormente en mujeres. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga la sospecha de que estoy ante un síndrome coronario agudo por estos síntomas? Lo primero que tengo que realizar es un electrocardiograma y la recomendación es que sean los primeros 10 minutos para yo poder instaurar un tratamiento adecuado, ya sea que encuentre elevación del ST o directamente puedo no tener ninguna alteración, pero el electrocardiograma es lo primero que tengo que realizar. Siempre la recomendación es hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, o sea, lo que llaman completo, y suelen decir, o la recomendación es hacer también, incluir derivaciones derechas, B3, B4R, y las posteriores de B7 a B9 también. Bueno, yo les dejé acá la definición de lo que propone la EX, pero todos sabemos que lo que normalmente conocemos como elevación del ST es la elevación del punto J en un primer momento, que habla de que sea mayor a 2 milímetros
pacientes mayores de 40 años en hombres, y en mujeres le baja un poco el punto de corte mayor a 1,5 milímetros. Sí, lo importante es que tiene que ser en más de 2 derivaciones contiguas que respeten una cara, o sea, obviamente no puedo tener un supra-CT de B2 y de ABF, por ejemplo, o sea, que no tenga nada que ver, siempre o es cara inferior, cara anterior o lo que sea. Otras cosas, después les dejé los parámetros que también me pueden hacer pensar en síndromes coronarios agudos, que acá habla de infra-ST de B1 a B3, esto más bien va a corresponder a lo que es un infarto posterior, esto vendría a ser lo especular a lo que yo esté viendo del infarto, que en realidad es la cara posterior. Habla también de los bloqueos completos agudos o incompletos también de rama derecha o de rama izquierda. Y otro patrón característico es el supra-ST en derivación en ABR con infra-ST de mayor de 1 milímetro en más de 6 derivaciones contiguas. Esto básicamente, si bien muchas veces no lo trato como un infarto con elevación del ST, tengo que pensar que es o una obstrucción de tronco coronario izquierdo o de oclusiones más bien proximales, ¿sí? Básicamente porque ABR, si recordamos el triángulo de Beethoven, está en la porción superior, que vendría a ser donde tiene la obstrucción, y todo el resto lo va a ver como especular, que vendría a ser el resto de las derivaciones que van a ver el infra-ST. ¿Qué tengo que hacer para la evaluación inicial de este paciente? Ya hicimos el electrocardiograma. Posteriormente, generalmente esto lo hacemos todo la misma vez, que le vamos preguntando antecedentes o un poco de su historia clínica, y realizar la exploración física a la vez que lo vamos conectando y obteniendo los signos vitales. Sí es importante y me van a aumentar la posibilidad, lo que solemos llamar como pretest, de que el paciente esté cursando un síndrome coronario agudo, que tenga antecedentes cardiovasculares, obviamente, que sea hipertenso, diabético, sexo masculino de avanzada, tabaquista. Y otras cosas que yo tengo que hacer o buscar rápidamente en la exploración física, además de los signos vitales, ver si presenta hipotensión o si tiene algún tipo de arritmia. Ver los pulsos periféricos también, la perfusión, porque el paciente puede estar cursando un shock cardiogénico, y también la auscultación cardiopulmonar. Básicamente, nosotros lo que primero hacemos en estos casos es rápidamente ver si tiene crepitantes o no, porque básicamente la asociación a insuficiencia cardíaca es lo que nos clasifica el Kilipi-Kimball a estos pacientes y lo que nos aumenta rápidamente la mortalidad. Si ven el Kilipi-Kimball A o 1, que es el que no presenta insuficiencia cardíaca, tiene asociado una mortalidad hospitalaria del 6%, y con respecto ya a la presentación de shock cardiogénico llegamos a un 81% de mortalidad intrahospitalaria. Así que es importante clasificarlo según esto, sobre todo que tiene que ver con la exploración física y el examen clínico del paciente. Y otra cosa que también es importante es sobre el diagnóstico diferencial. Muchas veces este dolor precordial puede ser otro diagnóstico, que puede ser, por ejemplo, un síndrome aórtico agudo, perdón. Entonces, a eso va con la presencia de pulsos periféricos eh, y poder hacer los diagnósticos diferenciales más importantes. Con el manejo inicial, que esto básicamente es lo que les va a llegar a ustedes cuando entra el paciente con síndrome coronario agudo, con sospecha al menos, las recomendaciones de las guías son administrar oxígeno suplementario, porque hablamos de una falta en oferta y demanda de oxígeno. Es indicación 1, administrar oxígeno si está saturando al paciente menos del 90%. Si no, no es recomendado. Con respecto al alivio del dolor, se pueden considerar administración intravenosa de opiáceos. Esto es indicación 2A, o sea que podría hacerlo. Lo que recomiendan las guías normalmente es la administración de morfina, siempre con precauciones por poder provocar náuseas, vómitos, y que esto me dificulte la absorción de la medicación oral que voy a administrarle al paciente. Y con respecto a los nitratos, esto también está asociado con el alivio de los síntomas, y hay algunas pautas que tengo que tener en cuenta donde no se suelen recomendar, que obviamente si el paciente presenta hipotensión, que presenten bradicardias marcadas, porque la hipertensión sea un mecanismo compensador, digamos, que tenga infarto ventrículo derecho, si bien no es una contraindicación absoluta, sí es algo que yo tengo que observar, y generalmente se indican menos dosis o menos gamas, porque puede ser que el infarto ventrículo derecho evolucione hacia una alteración del ventrículo derecho con hipotensión.
Y sí es importante preguntarles el uso en las últimas 24 o 48 horas de inhibidores de la fosfodiesterasa 5, o sea, el sildenafil, más que nada porque genera una hipotensión refractaria por bloqueo de los receptores. Entonces, básicamente resumimos esto que les estuve diciendo, en que tengo un cuadro clínico en un paciente en donde yo sospecho un síndrome coronario agudo, voy a asociarlo con la historia clínica, los factores de riesgo, sus antecedentes cardiovasculares previos. Acá, en cuanto a lo sospecho, le voy a hacer el examen físico y el electrocardiograma en los primeros 10 minutos, como dijimos. El examen físico para ver si hay alguna complicación o diagnósticos diferenciales importantes. Y básicamente, cuando hago el electrocardiograma, puede ser que tenga un infarto con elevación del ST o un infarto sin elevación del ST de muy alto riesgo. En estos casos, siempre lo primero que tengo que tener a mano es un desfibrilador por las complicaciones de arritmias malignas, aspirina, que es con dosis de carga, que según las guías son 150 a 300 miligramos, y ya si yo ya hice el diagnóstico, directamente llamar al cardiólogo y que tome el mando, digamos, de la decisión de cómo seguir con el tratamiento de este paciente según la disponibilidad o no que haya de hemodinamia ese día. Con respecto a los antiagregantes, yo les dejé las dosis que están recomendadas. La aspirina, como les digo, de 150 a 300 miligramos. La aspirina siempre que sea masticada, que no trague el comprimido directamente, que sea masticado y que sea la absorción de esa manera. El segundo antiagregante, clopidogrel, es el que más utilizamos en el hospital por una cuestión de disponibilidad, pero sepan que existen otros que tienen mayor potencia, de mayor potencia a menor es prasugrel, después ticagrelor y por último el clopidogrel. Y por lo menos la aspirina sí la debería administrar en la primera instancia. Y el segundo antiagregante nosotros solemos hacer como que ustedes tienen la disponibilidad de llamarnos a nosotros hacemos, a veces eso depende mucho del día y cómo nos manejemos, pero más que nada el segundo antiagregante, el estar seguros tiene que ver con si le doy la dosis total de 600 miligramos o de 300 por en caso de no tener hemodinamia, por ejemplo, y tenga que pasar fibrinolíticos, o si sospecho que es un síndrome aórtico agudo, obviamente la administración del antiagregante va a ser una contraproducente. Con respecto a esta estrategia de reperfusión, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? Obviamente que la que tenga disponible más rápidamente o en el menor tiempo posible. Tengo dos estrategias principalmente que van a ser la angioplastia primaria, que tiene que ver con llevar al paciente a hemodinamia, y si no, la estrategia con fibrinolíticos en caso de no tener disponibilidad. De todas maneras, obviamente la indicación o lo que se prefiere siempre es la angioplastia primaria porque demostró ser más efectiva que los fibrinolíticos, pero eso depende de dónde esté o qué disponibilidad de tiempos tenga, ¿sí? Básicamente, ¿por qué lo tengo que hacer lo más rápido posible? Porque la obstrucción al flujo ya a partir de 45 minutos comienza el daño en el miocardio, y este daño en el miocardio obviamente que después de las 2 horas ya estamos hablando de necrosis y que a veces no es reversible, ¿sí? Incluso yo les dejé un apartadito que es lo de acá abajo, un estudio de donde sale los primeros estudios en el Lancet del 96, esto con fibrinolíticos incluso, no con angioplastia primaria. Con angioplastia primaria incluso disminuye más la mortalidad, pero hasta en ese momento con fibrinolíticos, si yo lo trato al paciente las primeras 2 horas, puedo salvar hasta el 44% de las vidas son salvadas, y si yo postergo ese tratamiento después de las 2 horas, baja la mitad, ¿sí? El 20% de las vidas son salvadas. Así que es muy importante no perder tiempo en esto, por eso hablamos de que sea un diagnóstico temprano y actuar todos de manera lo más rápido posible, digamos. Con respecto a tiempos, no es lo más importante de la clase, pero sí sepan que nosotros tenemos objetivos y es lo que se mide sobre todo en eficacia del centro, y sobre todo si tienen hemodinamia, que esto debería hacerlo en los primeros 60 minutos, desde el diagnóstico hasta que ingresa a hemodinamia. Bueno, y esto básicamente es que lo que se le llama la hora de oro, por eso hablamos de que sea todo de manera temprana, ¿sí? Si yo no tengo disponibilidad de hemodinamia en el centro, por si alguna vez les toca trabajar en algún lugar en donde no tengan y el traslado de un lado a otro sea más de 120 minutos, existe la terapia fibrinolítica,
que yo después se las dejé en un apartado para que les quede como bibliografía, pero sí sepan que los fibrinolíticos solo se pueden pasar o administrar al paciente si están las primeras 12 horas del inicio de los síntomas del evento. Más allá de las 12 horas está contraindicado porque tiene más riesgos que beneficios, ¿sí? Porque uno piensa que el trombo ya está más organizado y que tengo más riesgos de sangrado que lo que puedo llegar a beneficiar al paciente. Con respecto a la administración de fibrinolíticos, ustedes lo usan para lo que es más todo lo que es ACV isquémico y demás. Yo les dejé la preparación de fármaco, la premedicación, como les decía, que es la mitad de la carga del clopidogrel. También se hace la anticoagulación. Y las contraindicaciones de los trombolíticos son las mismas para todos, absolutas y relativas. Y sí están lo que se llaman los criterios de reperfusión positivos o los criterios de fracaso, ¿sí? Básicamente, que fracase el fibrinolítico es que no disminuya la elevación del ST en los 60-90 minutos, o sea, tiene que bajar menos del 50%, que haya inestabilidad hemodinámica o eléctrica o que empeoren los síntomas. Si fracasa, obviamente, va a ir a la angioplastia de urgencia, no queda otra opción. Y con respecto a los diagnósticos diferenciales, como les decía, si bien pericarditis y miocarditis son dos diagnósticos diferenciales por ser dolor precordial, capaz que no es algo que me importe tanto resolver el diagnóstico diferencial de manera rápida, ¿sí? Porque no voy a hacerle ningún mal tal vez al paciente si le administre un antiagregante de más, pero sí es muy importante hacer diagnóstico diferencial que no sea un síndrome aórtico agudo, ¿sí? Sobre todo porque esto también se va a presentar como un dolor torácico súbito, pero es más bien penetrante, lacerante. Van a ver que el paciente no tiene posición alguna en donde ceda. El electrocardiograma puede no tener ningún signo de isquemia o puede tener en algunos casos hasta un 10 o un 15% una elevación del ST como si fuese un super ST en cara inferior. Eso sucede porque el flap llega hacia el seno de la coronaria derecha y puede incluso disecar la coronaria derecha y eso genera como un infarto inferior. Y obviamente que si yo lo malinterpreto y le hago carga con doble antiagregación, le voy a estar haciendo un poco perjudicial al tratamiento posterior del paciente. No sé si tienen alguna duda hasta acá, yo fui rápido, perdón, pero no quiero aburrirlos con la fisiopatogenia y demás cosas que sepan. Básicamente que a mí lo que me es importante es que ustedes sepan que todo tiene que ser el diagnóstico lo más rápido posible, qué tipo de diagnóstico tengo que hacer y el actuar, en este caso, que ante la sospecha le hice el electro, básicamente es tener el DEFI cerca, que ustedes siempre lo tienen ahí a la entrada, la carga de aspirina lo antes posible y llamar lo antes posible a unidad coronaria como para que se tome una estrategia terapéutica. No sé si tienen alguna duda con algo, si no, yo como les decía, tengo ahora para armar unos casos clínicos y que sea un poco más interactivo y provechoso, me parece. La idea es que puedan conectarse con ese QR y son respuestas totalmente anónimas y vayamos resolviendo y capaz ahí surjan algunas dudas. Yani, Sí. estoy en el colectivo, por eso capaz se escucha raro, pero mi duda es que me surge cada vez que estoy como en estas situaciones. Viste que vos, si tiene el dolor precordial, le podés dar morfina, Uh-huh. tomás la todo y de última después inician los nitratos. Pero ¿qué onda? Yo diluyo, le doy antes de que ustedes lleguen, hace Ya, yo más al creo que diagnóstico o menos. Yo creo que es preferible antes que la morfina, si vos ves que tiene signos vitales adecuados, o sea, tiene buena presión y el demás, el nitrato, si vos ves que no tiene una contraindicación absoluta porque no tomó sildenafil las últimas 24 horas y ves que, o sea, incluso si tiene ventrículo derecho porque tiene derechas con supra-ST, no es una contraindicación absoluta. Nosotros en general siempre empezamos con el nitrato y si así todo el paciente está demasiado dolorido y que no se lo aguanta, digamos, ahí sí pasamos un poco de opioides. Pero la realidad es que muchas veces preferimos que si el opioide le deteriora un poco el sensorio, la verdad que lo preferimos primero a los nitratos en general. Pero si no, si tenés que pasar morfina, sí es una ampolla, diluirla y pasarle
un par de amas nada más, o sea, no demasiado. O Fenta incluso también. Lo que pasa es que la verdad que les dan bastante náuseas y después termina siendo muchas veces medio contraproducente. Claro, claro. Ok, listo, gracias, Yanni. No, por nada. Miguel quería hacer una ¿Cómo pregunta. estás? ¿Cómo estás? Ahí, sabés que no vi atorvastatina, no. La torvastatina Discúlpame, no, no capaz. está recomendado como carga, digamos. Eso, hay muchos centros que suelen darlo como si fuese una carga. La verdad que la torvastatina no es que actúa eh, en el nivel del agudo, digamos. Sí, la antiagregación y la anticoagulación como para estabilizar la placa sobre todo. La torvastatina se la vamos a dar ese día, pero no está indicado como carga, digamos. Lo importante ahí es, ¿Puedo preguntar algo más? ¿sí? Sí, sí, decime, disculpame. No, está. Janina, disculpame, termina. No, sí que el objetivo de la doble antiagregación es tratar de bloquear la mayor cantidad de plaquetas posibles. Eh, ya se vio por estudios que los 600 de clopidogrel bloquean casi el 80% de las plaquetas. Y más que eso, o sea, más clopidogrel aumenta el sangrado y no aumenta el bloqueo plaquetario, digamos. Y la anticoagulación lo mismo, disminuye toda la inflamación y la agregación plaquetaria. La idea es estabilizar el trombo y, y nada, si yo pongo un stent, obviamente que tampoco que se tape el stent porque eso puede ser una complicación. Bien, te hago otra pregunta. Si bien Sí. todos los que estamos acá estamos en el Santoyani, también laburamos en otros lugares donde no tenemos UCO o no tenemos hemodinamia. ¿Está Ujú. bien? Desde el momento que el paciente empieza a presentar síntomas, o sea, ese vendría a ser la hora cero, hasta el momento que nosotros le podemos pasar los fibrinolíticos, vos me dijiste 12 horas, ¿no? Sí. Y desde el momento cero hasta el momento que le podemos hacer eh, hemodinamia, ¿cuánto tiempo tenemos? No, eso Porque en no, provincia, por no, ejemplo, vos vas a pedir y no va a sí. haber, pero bueno, No, discúlpame, te es, escucho. sí, la realidad es que no tenés un momento, o sea, que te contraindique hemodinamia. Sí, lo que pasa es que vos lo tengas que hacer con más o con menos urgencia. ¿A qué voy? No sé, si el paciente viene y te dice empezó con dolor hace, no sé, 24 horas, pero ahora persiste con dolor, eso puede ser que uno, si ya presenta QS en el electro supra persistente, lo interprete como algo evolucionado, como que el infarto haya sido hace 24 horas, pero si persiste el dolor, hay isquemia. Entonces, lo que uno toma como punto final o como hora de inicio, digamos, si me dice que hasta hace 2 horas tenía dolor, hasta hace 2 horas había isquemia. Entonces, yo debería estudiarlo. Eh, Depende mucho del medio en donde esté. Nosotros tenemos la posibilidad de tener hemodinamia y nos ha pasado más de una vez que sabemos que tenemos un infarto evolucionado y depende mucho de cómo persiste el paciente. O sea, si sigue en insuficiencia, por ejemplo, si está en insuficiencia cardíaca, está en shock cardiogénico, lo que sea, tengo que actuar y derivarlo a hemodinamia eh, porque ya es una complicación, digamos, por más que él te diga que el dolor empezó hace 24 o 48 horas. Si uno piensa que es un síndrome coronario y está complicado, lo tiene que derivar igual a hemodinamia. Sí te contraindica la fibrinólisis, porque más allá de las 12 horas no está indicada. Yo por eso, como no sabía si todos trabajan en... O sea, nosotros tenemos la posibilidad de hemodinamia, que capaz es... Y también la posibilidad de que nos llaman por teléfono y bajamos, o la mayoría de las veces, no sé. Pero si no, acá les dejé el cuadrito de los tiempos. Eh, y también que incluso si yo ya sé que estoy en un centro del interior y que sé que mis traslados hacia un centro con hemodinamia son más de 120 minutos, ya ahí directamente yo diagnostiqué un síndrome coronario agudo con elevación del ST, el fibrinolítico tengo media hora para iniciarlo. Tengo que iniciarlo rápido, es como mi ventana. Gracias, ese era lo que quería escuchar. Bien. El periodo ese de ventana. Gracias. No, no por nada.
¿Alguna No sé si pregunta alguien más? tiene alguna pregunta más. Si no, si quieren pasamos a los casos, que ahí creo que van a surgir algunas más también, probablemente. Listo, Bueno, no sé si Janina, todos avanza. tienen, para el que quiera, les dejo el QR ahí un segundito, así me pueden ir respondiendo a las preguntas, si no las vamos haciendo y el que se anima me contesta por acá, si no tienen la posibilidad de entrar. Bueno, el caso clínico, el primero que les dejé es un paciente masculino de 48 años de edad, como factores de riesgo hipertenso, tabaquista y obeso. Venía medicado con valsartán y amlodipina y consulta a la guardia a las 4:30 de la tarde por dolor precordial de tipo opresivo de 30 minutos de duración y obviamente lo primero que le hicieron en la guardia fue un electrocardiograma. No sé si alguien se anima a decirlo, si no creo que ya tienen la pregunta, no sé si alguno pudo entrar y si no me dicen, yo les digo las opciones que les había dejado. Como opciones les había puesto el diagnóstico de ingreso, que era un infarto sin elevación del ST, el segundo que era un infarto con elevación del ST anterior o un infarto con elevación del ST infradorsal. No sé si alguno se anima, si no yo sigo, pero... Creo Infradorsal. que es la Inferodorsal. inferodorsal. Perdón. Ahí está el electro completo, incluso esa es mi letra, eso fue un paciente que entró a una guardia. Tiene SuperSTN de 2 de 3 ABF, ¿sí? Bastante claro, y después ven que tiene las dorsales B7, B8, B9 también. Derechas le solemos hacer por esto que hablamos de que puede haber ventrículo derecho afectado, porque la coronaria derecha suele irrigar el ventrículo derecho, en este caso no tenía. Y sí lo que ven tal vez en B1, B2, que está como infradesnivelado, es esto que llamamos la imagen especular, que es de la cara dorsal, ¿sí? Si yo solamente veo esta concavidad o este infra-ST así cóncavo en la cara anterior, me está hablando del supra-ST que tengo en la cara posterior o dorsal, que es de B7 a B9. Muy bien. Así que con este diagnóstico de infarto con elevación del ST, infradorsal, se lo revisa al paciente, como hablábamos, el examen físico estaba en regular estado general, presentaba deterioro de sensorio, sudoroso, mala perfusión periférica y irregular mecánica ventilatoria, así que se interpretó como un infarto con elevación del ST en Kilipi-Kim-Valdé, ¿sí? Ya estaba evolucionando al shock cardiogénico, muchas veces capaz no estaba hipotenso todavía, pero sí ya tenía parámetros de shock. Bueno, ¿cómo procedería con este paciente que lo tenemos en Kilipi-Kim-Valdé y tiene el 81% de mortalidad? A esto iba al manejo inicial que dijimos, o sea, el paciente probablemente les ingrese a ustedes y la idea era charlar un poco, bueno, probablemente puede ser que esté desaturando, así que tengo que ver de darle el aporte de oxígeno, darle, aunque sea la carga de aspirina, que la mastique, si todavía queda algo de sensorio, si no se lo pasaremos por sonda nasogástrica, y probablemente este paciente va a requerir una intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica para poder tolerar el procedimiento, ¿sí? Y lo que va a suceder con este paciente, si tenemos la disponibilidad, es que vaya directamente a hemodinamia, ¿sí? A hacerle la coronariografía. Bueno, el caso clínico 2 es una paciente femenina, pero que la segunda pregunta me la olvidé, que era esto de cómo seguir, y ya se las respondí yo, así que la segunda pregunta no va a estar. El caso clínico 2 es una señora de 69 años, hipertensa sedentaria, que tiene lupus eritematoso sistémico, no refiere antecedentes cardiovasculares y como enfermedad actual presenta dolor pericordial de 6 horas de evolución y se asocia a mareos y sudoración. Bien, ¿qué haría con esta señora? Es la pregunta 3 que está en la pregunta que les había dejado. Las opciones eran aspirina y que vaya directo a unidad coronaria, electrocardiograma laboratorio y pasamos a UCO, y troponina y espero el resultado.
Bien, perfecto. Ahí ya alguien me contestó electrolaboratorio y llamo a unidad coronaria. Y sí, probablemente lo que quería básicamente es que digamos que le hacemos el electro en un primer momento. Y acá se viene la otra pregunta, que es ¿cuál es el diagnóstico de esta señora? Básicamente es un infarto anterior, ¿sí? No sé si lo pueden ver ahí. De B1. ¿Se entiende que es un infarto? B2, bueno, B1, B1, B2, B2, B3, sí. B3 y B4 también tiene elevación del punto J. Exacto. Y si puedo llegar a dudar de que esto está bastante hiperagudo, está como la T medio hiperaguda, y si puedo llegar a dudar de esto, voy a la cara inferior, D2, D3, ABF, y ese infra ST es de algo especular, ¿sí? De la cara anterior. Entonces también eso me ayuda muchas veces, ¿sí? Que tenga especularidad como le llamamos nosotros y la cara lateral también. Bien, y la otra pregunta era, ¿qué hacemos con esta señora? Que ya dijimos que tiene un infarto anterior, aspirina y unidad coronaria, fibrinolíticos o llamo al laboratorio para que me apure la troponina. Bien, perfecto. Podría pasarle fibrinolíticos si no tengo disponibilidad de hemodinamia. Perfecto. Y la otra es darle la carga de aspirina y llamar a la UCO. Las dos estaban bien, ¿sí? Ya con esto, lo que sí quiero que les quede claro es que no esperamos la troponina, ya directamente esto es diagnóstico para hacer tratamiento, ¿sí? Porque es una oclusión. Bien, entonces, en este caso fue un infarto anterior que estaba en Clipiquimbalá, porque la revisamos, no tenía ningún signo de insuficiencia cardíaca. Le administramos aspirina, clopidogrel, la carga, la aspirina siempre, como dijimos, que sea previamente masticada, y clopidogrel 600 miligramos porque le ingresamos a hemodinamia de urgencia. Acá les dejé la coronariografía. Esta imagen de la izquierda es una proyección oblicua, que lo que pueden ver es el tronco coronario izquierdo por arriba, no sé si se me ve el puntero, hacia acá la circunfleja y hacia acá la descendente anterior que está ocluida a nivel proximal. Después, si bien se ve como una alguna rama leve, está ocluida. La segunda imagen simplemente les dejé la coronaria derecha para que se hace el estudio de todas las coronarias al principio y después se procede a tratar el vaso culpable. Acá la coronaria derecha tenía una lesión a nivel medio, pero obviamente eso queda para un segundo tiempo. Bien, acá es ¿Puedo otra molestar? proyección que es la que se suele... ¿Cómo? ¿Puedo molestar? Sí. Ese mismo electro, en esa misma paciente, capaz eran 2 horas más. Si aún así vos hiciste fibrinolíticos y no te da la curva enzimática, pero aún así esa persona está infartada, no hay, no, no esperás el fibrinolítico. Y aún así vos haces fibrinolítico y después vos pedís nuevamente biomarcadores y te dan negativo, pero aún así está infartada o no. Sí, o sea, vos ¿Se tenés entiende, dolor mi precordial y punto? ese electro, yo ni espero la Sí, troponina. Le haces el tratamiento de cualquiera de las dos maneras que vos tengas la disponibilidad. Si tenés un centro con hemodinamia, la doble carga de antiagregantes y hemodinamia. Si no tenés centro de hemodinamia, el fibrinolítico en los primeros 30 minutos. Uno ya se diagnosticó solamente con la clínica y el electro. La troponina incluso, si yo todavía, por ejemplo, la señora consulta tiene dolor hace 45 minutos, puede ser que te dé negativa. A nosotros nos pasa mucho con los infartos con elevación, que capaz vienen rápidamente al hospital y ya al laboratorio le sacaron sangre en la guardia y lo bajaron. Nosotros ya le hicimos todo en la angioplastia y esa troponina vino negativa porque no tenía ventana todavía. Eh, pero si yo ya diagnostico super ST, no importa. No espero la troponina, digamos. gracias. No, por nada. Bien, esta es otra proyección, que es la que le suelen llamar spider o caudal, que hacia la derecha está la circunfleja y esta es la descendente anterior que también está ocluida.
Esta ya es cuando están colocando, ya se pasó la cuerda y se colocó el stent en la descendente anterior. Y esta señora quedó muy bien porque esta ya es toda la descendente anterior que va hasta la punta del corazón y ya tiene el stent colocado. Ahí si ven, se ve como la sombra del stent. Bien. Tuvo suerte. Bueno, y el último caso que les dejé, el caso clínico número 3, es un paciente masculino de 75 años que con factores de riesgo es hipertenso, sedentario, tuvo un infarto previo con colocación de stent en el año 2020, no refiere medicación habitual y sí como enfermedad actual refiere que tiene dolor precordial subintrante de una semana de evolución. A esto de subintrante nosotros le solemos llamar como que el paciente nos refiere que viene con episodios pero que duran 5 o 10 minutos y se le pasan. Y ese día va porque tuvo un dolor de mayor intensidad, que lo refiere como 8 en 10, y que le duró más tiempo, le duró 30 minutos en total. ¿Sí? Y ahí le hacemos el electrocardiograma, y no sé si alguno de ustedes ve algo en particular. Yo no le veo nada, la verdad, parece un electro. Bastante bien. Y ahí les dejo la pregunta a ver qué harían con este señor. Aspirina también, o sea, lo interpreto como un infarto, aspirina y llamo a la UCO, solicito troponina e inicio NTG o le doy el alta. Aspirina, troponina y... Solicito troponina, seguro. Bien. Y NTG depende, no sé cómo entra en términos hemodinámicos. Bien, Porque entra sin dolor en realidad ahora. O entra con dolor. ahora está con dolor hace 30 minutos. Ok. No, sí. Entonces sí, troponina y NTG sí le da lo hemodinámico. Perfecto. Sí, los signos vitales están bien, el señor está a 160 de sistólica, así que la idea es pedir troponina porque si yo calculo el pretest de este señor, tiene muchas posibilidades de que por lo menos sea una angina inestable. Y está con dolor, así que bueno, solicito troponinas por el electro, no veo nada. Y sí puedo iniciar NTG como para ver si cede, que también me daría la pauta. Incluso la definición de Angor es dolor precordial opresivo que puede irradiar o no al brazo, que dura más de 20 minutos y cede con reposo o con nitratos. Entonces también estoy haciendo la prueba de los nitratos, digamos, de alguna manera. Al examen físico, cuando lo revisamos a este señor, tiene crepitantes bilaterales, la verdad que tolera parcialmente cero, persiste el dolor precordial por más que tuvo la infusión de NTG ya hace como 20 minutos y recibo la troponina de 250. Básicamente, no sé qué les parece a ustedes, qué diagnóstico tiene nuestro paciente. Ahí es la última pregunta que los molesto con cosas. ¿Les parece que es un infarto con elevación del ST? El electro sigue igual. Le repetí el electro porque es otra cosa que debo hacer y sigue igual. ¿Es un infarto con elevación del ST? ¿Es un infarto sin elevación del ST de muy alto riesgo? ¿O es un dolor que no es coronario? Es un infarto sin elevación, pero tiene 2 de 3. Tiene positivo el dolor y tiene troponinas positivas. Perfecto. Ya tiene troponina y siempre la definición de infarto es troponina y algo más, y en este caso tiene clínica, ¿sí? Otra cosa que pueden tener aparte es ecocardiográficos, que bueno, ahí yo tendría que verlo con el ecocardiograma y ver si tiene algún trastorno de motilidad. Directamente la cinecoronariografía, si se la hiciera, ¿sí? Entonces es troponina y algo más siempre, que ya acá tenemos la clínica. Y es de muy alto riesgo, ¿sí? Los infartos sin elevación del ST los voy a clasificar en alto riesgo, que básicamente son todos los pacientes que ya tienen un infarto, o en muy alto riesgo. ¿Y qué me cambia que sea muy alto riesgo? A nosotros nos cambia que tenemos que estudiarlo a través de un cateterismo, hacer una cinecoronariografía en las primeras 24 horas, ¿sí? Es de estudio inmediato y se trata básicamente como si fuese un infarto con elevación del ST para nosotros. Sí, lo único, a estos pacientes nunca se les va a pasar fibrinolíticos, ¿sí? Ay, estaba yendo para el otro lado, perdón. Les dejé el resumen de cuáles son los infartos sin elevación que nos consideramos de muy alto riesgo, básicamente que estén en shock cardiogénico
que tengan dolor torácico persistente o recurrente refractario al tratamiento farmacológico, que sería este paciente del caso clínico, que tengan insuficiencia cardíaca aguda, que yo lo interprete como secundario isquemia miocárdica, arritmias potencialmente mortales o paro cardiorrespiratorio, que yo lo adjudique a una isquemia miocárdica, complicaciones mecánicas y cambios dinámicos en electrocardiogramas que indiquen isquemia. ¿Sí? Básicamente esto que les decía, que es indicación clase 1 de estrategia invasiva inmediata. Bueno, les dejé... ¿Y el de alto riesgo no lo estudian? Sí, lo estudiamos, pero pueden ser entre las 24 y las 48 horas. Te cambia el momento. O sea, son los infartos, los de alto riesgo son los que normalmente tienen troponina positiva abajo en la guardia, que ya están asintomáticos, pero hicieron la troponina, que no tienen ningún cambio en el electro, se quedan internados con nosotros y normalmente se estudian al otro día. Te da un poco más de tiempo porque uno interpreta que no, o sea, que no está tan, no te voy a decir no es agudo, pero este tiene una isquemia mucho más grande o probablemente tiene mucho más trombo, está casi ocluida la arteria. ¿Sí? Okay. Es un paciente de más riesgo, por eso nosotros básicamente estos pacientes los cargamos y los metemos en hemodinamia. Les dejé un par de puntos que me parecían importantes con respecto para que queden claros en la clase y de última cualquier cosa vamos charlando si quedó alguna duda. Básicamente lo importante del tiempo, ¿sí? Porque el tiempo, como suelen decir esa frase, tiempo es miocardio, y que el electrocardiograma lo tengo que hacer en los primeros 10 minutos desde el ingreso si yo sospecho un síndrome coronario. No esperar las troponinas si tengo un supra-ST, o sea, si tengo un ST elevado, porque el electro en ese caso me va a mandar la conducta, ya sea para hemodinamia o para fibrinolíticos. Que el infarto con elevación del ST tengo que reperfundirlo de manera inmediata. Si hago angioplastia primaria porque tengo hemodinamia, tiene que ser en los 120 minutos, si tengo disponibilidad en menos de 120 minutos. Si tengo más de 120 minutos y ya sé que tengo ese tiempo para el traslado, tengo que realizar fibrinólisis. Las troponinas en infarto sin elevación del ST, tener en cuenta que se pueden sacar lo que solemos hacer el delta o la curva de troponina al 0 y a la hora, que en el caso en el hospital tenemos las ultrasensibles, por eso las ventanas de horarias ahora son tan cortas. Siempre que su elevación asociada a clínica ya me diagnostica infarto, aunque el electro no tenga ningún cambio, como veíamos en el caso del paciente previo. La insuficiencia cardíaca, como esta clasificación de Killip y Kimball como pronóstico para la mortalidad. El tratamiento inicial, siempre la carga de aspirina, y en el caso del segundo antiagregante depende la dosis de carga de qué tratamiento elija. Los nitratos, siempre como principal, si yo tengo una adecuada presión y yo haya descartado en algunos casos que tengo que tener cuidado, infarto ventrículo derecho, obviamente que no dar si hay hipotensión y el uso de sildenafil previo. Nunca el fibrinolítico en infarto sin elevación del ST, porque no estoy hablando de una oclusión. Básicamente el fibrinolítico lo que quiere hacer es tratar de abrir el trombo o la oclusión completa, que incluso no siempre es total, siempre se suele hacer una cinecoronariografía posterior, aunque no sea de urgencia, y sí puede generar demasiados sangrados y complicaciones. Hacer derivaciones correctas, básicamente, esto que hablábamos del infarto sin elevación de alto riesgo, que siempre también son invasivas. Y alarmas de complicaciones, las disneas súbitas, soplos, shock cardiogénicos, pueden ingresar con bloqueo AV completo, sobre todo los infartos inferiores, o arritmias malignas como TBFB, y obviamente estamos hablando de emergencias. Le dejé también la bibliografía de donde fui sacando todo y lo que también quieran preguntarme o guías que les pueda pasar, obviamente que lo que quieran. No sé si tienen alguna duda. No me fui, ¿no? No, estás acá. Bueno, Janina, la verdad que clarísimo, hasta un pediatra lo entendió. Te agradezco mucho, no sé si
si la gente tiene que hacer alguna pregunta. Yo no, gracias, Yani, muy buena la clase. No, de nada. Bueno, Muy buena la clase. Bueno, me alegro que les sirva. Traté de ser lo más útil y tratar de no aburrirlos en lo posible, pero cualquier duda que tengan, obviamente me preguntan. bueno, Janina, te agradezco mucho en nombre de todos mis compañeros. Perdón, tenía la cámara anulada, pero es para evitarles el susto nomás. Nada, muchísimas gracias y por mi parte creo que ya está todo dicho. ¿Alguna Bueno, pregunta, gente, antes de cerrar? No, yo agradecerle a Yani y lo que quieras pasarles a los chicos, me lo envías a mí o al mail de la carrera. listo. Tienen un drive, si querés mandar alguna guía, algo de eso, yo se lo subo. Listo, dale, yo les mando. Y les mando la clase también, cualquier cosa. Dale, Lo tienen que dale, pero lo que quieras. Bárbaro. Bueno, veremos, espero que haya quedado todo bien grabado. Muchísimas gracias. Gracias por la Gracias, Yani, invitación. nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao.